Bueno, pues estoy aquí con Temoris Greco, que es uno de los directores, productores. Hice la investigación, el guión y la producción del documental Mirar Morir. Y pues cuéntanos, Temoris, ¿qué tal el documental? ¿Cómo está en relación con el otro documental que salió sobre los 43 alumnos de Ayotzinapa y todo lo que viene? Bueno, es el otro documental que es un docudrama, lo llaman, es un videohome. Pues ya pasó la historia, ¿no? Ya fue exhibido, duramente criticado, no solamente por su mala factura, sino porque abusan al momento de criminalizar a personas que no se pueden defender, ¿no? Claro. A chicos que han desaparecido, que no sabemos qué ha ocurrido con ellos y a los cuales acusan y señalan como si fueran criminales, delincuentes, sin tener ninguna base o evidencia, ¿no? Lo cual a mí me parece que éticamente pues es muy grave. Defendiendo la llamada verdad histórica que el gobierno manejó. La verdad histórica la verdad histórica en la superficie es que a los 43 los asesinaron y los incineraron en el basurero de Cocula. Eso es la superficie. Pero en realidad el fondo de la verdad histórica es que todo lo que pasó esa noche, todo lo que ocurrió en Iguala, el imperio criminal establecido en Iguala, está aislado en el tiempo y en el espacio, en el sentido de que, o sea, lo que ellos hicieron con su investigación, con su verdad histórica, fue una operación de control de daños para convencer a la gente, a la sociedad, de que no pasa nada más que criminales municipales, políticos municipales, policías municipales envueltos, ¿no? Como si no tuviera que ver con la guerra sucia de los años 70, como si no tuviera que ver con el cacicazgo brutal de los Figueroa y de otros grupos también, claro. Como si no tuviera que ver con las luchas de poder del PRI y del PRD, sí, claro, pero también como si igual estuviera aislado en el espacio, ¿no? Como si tú pudieras establecer un imperio criminal como ese sin que las autoridades federales supieran, claro. Y las estatales. Y en Mirar Morir tenemos más testimonios, por ejemplo, tenemos una investigación que reúne todas las pruebas, sí. ¿no? Hemos querido dejar muy claro que ese no es un documental militante, este no es un documental de activistas, es un documental periodístico. Okay. Y como documental periodístico lo que trata de hacer es presentar un conjunto de evidencias, valorar los argumentos que está planteando la PGR en sus investigaciones, y contrastarlas con la realidad, ¿no? Ellos dicen, pasó esto, tenemos expertos que nos explican o sea, que valoran eso que dice la PGR. Nosotros también vamos a los sitios donde ocurrieron las cosas para ver qué tan probable o qué posible se ve que la versión que ha presentado la PGR pues sea correcta. Verídica. Y pues lo que encontramos es un lugar, o sea, que eso que pasó en Iguala, pues Iguala tal vez para la mayor parte de los mexicanos pues es solamente una ciudad por ahí que no se sabe muy, claro. Pero en realidad Iguala es muy importante, esto no es casual que haya ocurrido ahí. Okay. Iguala es el punto, hay una cosa que hemos llamado el Pentágono de la Amapola, que por la forma de las carreteras que están en sus extremos, en sus orillas, y en el Pentágono de la Amapola se produce el 42% de la heroína del país. Okay. Y la amapola ya desplazó a la marihuana como el cultivo ilegal más importante en el país. Ya la marihuana no es el principal, porque el mercado ha cambiado en Estados Unidos, ellos ya producen la marihuana que necesitan y de mejor calidad. Entonces, mientras nosotros peleamos esta guerra contra las drogas, ellos se dedicaban a investigar y a mejorar su producto. Entonces ya no necesitan nuestra mota, ¿no? Ellos tienen la suya y ya está sube y baja y mil aditivos que la cambian, ¿no? Ahora lo que nosotros producimos y exportamos es heroína, y el 42% de ella se produce en este espacio, que es el Pentágono de la Amapola. Iguala es el centro de acopio y de distribución. Claro.
Entonces, controlar igual es vital para esa industria. Sí, por supuesto, y ahí hay demasiada información para poder generar muchas teorías sobre qué pasó con los estudiantes, Pues en este caso con el gobierno, pues para inculparlos de ciertas actividades criminales. Pero también, o sea, esto no aparece de la nada, ¿no? O sea, el ejército controla los accesos, todos, en cada uno de los puntos de acceso al Pentágono de la Amapola hay un cuartel del ejército. Y ellos saben quién entra y quién sale. Y es una decisión de los comandantes dejar pasar, ¿no? O sea, déjalo pasar y hay beneficios que ellos reciben, ¿no? En Iguala hay un cuartel muy importante, que es el cuartel del 27 Batallón de Infantería. El 27 Batallón de Infantería es el que tuvo las mayores responsabilidades durante la Guerra Sucia. Es el batallón que conocía los vuelos de la muerte, ¿no? Que era llevar a campesinos que ellos sospechaban que pertenecían a la guerrilla, los subían a unos aviones árabes de origen israelí y hacían esos vuelos al Océano Pacífico, donde los arrojaban al mar para desaparecerlos. Este es el batallón que está en Iguala, es el batallón que fue testigo de lo que pasó el 26 de septiembre en la noche. Es el batallón que le regaló 52,000 metros cuadrados de terreno a José Luis Abarca, el alcalde que ha sido acusado por esto. Es el batallón que ha desaparecido a ciudadanos mexicanos. Hay denuncias, en el documental presentamos estas denuncias. O sea, es un batallón criminal. Claro. Y ese batallón directamente involucrado con lo que ocurrió en la noche de Iguala. ¿Cuándo podemos ver el documental fuera de México? Los que no estamos en México, pues, ¿cuándo podemos? Nos dimos cuenta, es que como es muy periodístico, también está muy argumentado y está muy para mexicanos. O sea, es difícil que una persona que no sea mexicana entienda el documental. Ok, entonces, sin ciertos como antecedentes. Necesitas un contexto, explicar más, por ejemplo, para empezar, dónde está Guerrero y por qué pasa lo que pasa en Guerrero, ¿no? Claro. Y también discutimos demasiado, o sea, el documental presenta los distintos argumentos, ¿no? El del ejército, el del gobierno, el de los científicos que han analizado el tema, y el de los periodistas que vamos al terreno a verificar qué ocurre, ¿no? Y entonces es muy argumentativo, posiblemente demasiado para un extranjero. Claro. Entonces ya hemos empezado a trabajar en una versión internacional del documental para que sea fácilmente comprensible por un sueco, por un chino o por un argentino. Claro. Pues vamos a estar al pendiente del documental y ojalá que podamos tenerlos en Suecia presentando el documental. Ojalá. Ante un público que está muy interesado en el tema, que sigue el tema pues a través de nuestras redes y pues el público en general, ¿no? Sí. Muchas gracias, Temoris. Sí. Gracias y un saludo a todos en Suecia. Seguro que sí. Gracias.